Hola mis renegados ninjas clase S, y también, cazadores de demonios más tóxicos jejejejejeje, hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Justin Hugo Malafay Macedo, el Jimmy, Fernando Fénix, y por último, Pedro Castellano. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco de Inuyasha, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, al anciano Higurashi le estaba contando varias historias a su nieta, para el día de mañana que hablaría con Naruto. Y al día siguiente, en el almuerzo, Naruto estaba con varias féminas, que le pedían de todo, Naruto simplemente asentía, pero era incómodo, y cuando se había librado de todo, Aome había aparecido, sé la historia, y es una muy buena, dijo la pelinegra con una gran sonrisa, Naruto le salió una gota estilo anime, porque recién se había acordado que le había pedido que le contara una historia, y habló, no hay tiempo, las clases van a comenzar, pero podemos tomar algo en mi casa, queda de paso hacia tu templo, ¿qué dices? Después de todo, mi chofer te llevará hacia tu casa nuevamente. Habló Naruto con curiosidad, sí, en tu casa, preguntó Aome que se había emocionado, pero después se había sorprendido, Naruto asintió, y habló, pero si no quieres no hay problema, no quiero incomodarte, habló Naruto rápidamente, oh no, no es un problema, pero, decía Aome que miró detrás de ella, porque había tres féminas que estaban diciendo, Aome, diles que iremos también, claro, si te sientes segura con tus amigas, no hay problemas, respondió Naruto divertido. También conocemos varias historias, dijeron las féminas que asintieron, Naruto devolvió el gesto, y caminó hacia su salón, y cuando habían terminado las clases, Naruto había salido con tranquilidad hacia una dirección, y las féminas corrieron hacia él, cierto, maldición, decía Naruto que se había olvidado de lo que había prometido. Porque Aome se acercaba, y vio la figura de Kikyo, creía que no te detendrías, decía Aome jadeando, ¿cómo crees? Solo que por primera vez, me siento como un verdadero estudiante, Japón, es impresionante cuando pasas desapercibido, respondió Naruto que miro en el cielo, ¿y tus amigas? Preguntó Naruto con curiosidad, y las nombradas aparecieron como si Naruto los invocara, están ahí, asintió Naruto con mucha diversión, mientras caminaban hacia su casa, que quedaba cerca, y eran seguidas por varias féminas, y cuando llegaron hacia su casa, Aome estaba incrédula, porque era enorme, no lo miren, y además, no le hagan caso lo grande que es, quería comprar algo más chico, pero bueno, es todo lo que me dieron, habló Naruto con una gota estilo anime, Aome asintió con incredulidad. Y el cuarteto había entrado hacia en donde vivía Naruto, señor Naruto, decía un Marcos que limpiaba el auto, tenlo listo, porque mis compañeras después de lo que me tengan que contar, tendrán que volver hacia su casa, habló Naruto con una sonrisa, espero que vivan todas juntas, habló Marcos con una sonrisa incómoda, no, somos de distintos lugares, pero todos del mismo vecindarios, es como decir, que somos del mismo lugar, pero con distintas cuadras, respondió Yuka con una sonrisa, Ayumi asintió, y Eri solo dijo, espero que no sea de mucha molestia, lo dijo mientras hacía una reverencia, que Marcos había devuelto, de todas ustedes, solo conozco a la niña que está con el señor Naruto, después de todo, el señor Naruto visitó su templo, habló Marcos que miró hacia Aome, que hizo una reverencia, que Marcos había devuelto. Pedí algo para comer, espero que les guste lo que ordené, como siempre como mucho, habrá mucha comida, habló Marcos con una gran sonrisa, gracias Marcos, siempre pensando en todo, respondió Naruto que se adentró más en su casa, y unos minutos de caminar por el enorme departamento, Naruto se había sentado, e hizo que sus invitadas también se sentaran, bien, Aome, comienza, impresióname con tu historia, habló Naruto que tenía un cuaderno, ¿lo escribirás? Preguntó Aome con curiosidad, claro, toda buena historia, merece ser guardada, respondió Naruto asintiendo, jejejejejeje, reía Aome, pero solo dijo, bien, dijo la pelinegra, que empezó a contar lo que sabía, y Naruto con sus amigas, asintieron a todo lo que decía Aome, Naruto asentía sorprendido.
porque la historia era muy bien detallada. Las amigas de Aome también estaban sorprendidas, porque Aome sabía muchas cosas, y horas después, Marcos había entrado con varias cosas que había pedido para comer, y todos comieron con tranquilidad, pero Naruto seguía escribiendo, y horas después, Aome se había relajado. Bien Aome, me sorprende que memorizaras todo esto. Habló Naruto sorprendido. Sí, dijo Aome, que miró rápidamente hacia Naruto, que dio una media sonrisa, pero Aome habló. Lo escuché de mi abuelo, y siempre lo hago, dijo Aome con seriedad. Achú, dijo el anciano en el templo, mientras decía que hablaban de él, pero volviendo con Naruto, solo dijo, bien, te creo, después de todo, las historias de tu abuelo, son impresionantes, respondió Naruto con diversión. Y miró hacia las amigas de Aome, que estaban tragando todo lo que se le ponía enfrente, creo que tenían hambre. Bueno, comamos, después les preguntaré sobre sus historias, dijo Naruto que estaba comiendo con tranquilidad, pero Aome habló. Naruto, sé que no debo preguntar esto, pero, ella, y me refiero a Kikyo, ¿la querías? Preguntó Aome con curiosidad, y sus amigas se sorprendieron por la pregunta. Naruto tragó lo que tenía, y habló. No lo sé, tal vez tenía un gran sentimiento hacia ella, pero, había otra chica que también me atraía, su nombre era Midoriko, fue alguien que siempre estuvo a mi lado, podríamos decirlo, que fue mi amiga de la infancia, nos separamos, y nunca más la volví a ver, no sé nada de ella, incluso ahora mismo, tal vez, tuvo un final feliz, o un final trágico. No lo sé, pero Kikyo llegó después, pero tenía un novio, era irritante, se creía lo mejor de lo mejor, no me había interpuesto en su relación, porque Kikyo estaba feliz con su relación, pero bueno, tuvieron una disputa que hasta la fecha, no sé de qué fue, pero el incidente ocurrió sin que nadie pudiera hacer algo, respondió Naruto mirando hacia la peli negra, que asintió, pero un poco triste, porque se parecía mucho a la historia de Inuyasha con Kikyo, y del cual, ella le dicen que es su reencarnación. La vida es complicada, decía Aome suspirando. ¿Qué me dices, Aome? ¿Qué pasa por esa cabecita tuya? Preguntó Naruto con curiosidad. Pues, no lo sé, hay alguien, pero no lo sé, es complicado, respondió Aome sin saber qué más decir. Jejejejejeje, su novio es un chico problemático, dijo Ayumi suspirando. Sí, un rebelde sin causa, siguió Eri con seriedad, su relación, es algo que ni siquiera nosotros entendemos, terminó Yuka asintiendo, sin duda, la vida de ella, es complicada, dijo Naruto con una gota estilo anime muy grande, y a Aome se les clavaron muchas flechas en todo su cuerpo, mientras decía, pero no es mi culpa, lo decía llorando estilo anime, y todos dijeron, guajajajajaja, porque fue divertido para ellas, y horas después, todos subieron al auto que los llevaría a sus casas, las féminas se despidieron de Naruto, que simplemente también se había despedido de ellas, y una vez estando solo habló, con que un chico rebelde sin causa, se parece mucho a Inuyasha decía Naruto con diversión, pero después recordó el pozo nuevamente, me pregunto qué habrá en ese lugar, tengo que investigar todo. Si Aome no va a la escuela, eso quiere decir que algo anda mal, como tengo mis clones, no es un problema para mí, dijo Naruto asintiendo, y estaba listo para investigar todo, pero con Aome, había llegado hacia su casa, y se había despedido de sus amigas, y también de Marcos, que simplemente le había dicho que se cuidara, pero el nombrado miró un hombre que estaba todo de rojo, y Aome vio eso, porque cuando sus amigas quisieron ver, Aome solo dijo, yo solo quiero que abajo, lo dijo gritando, y el albino se había comido el suelo. ¿Por qué abajo? Preguntó Marcos con curiosidad. No es nada, solo que mi templo está arriba, respondió Aome rascándose su cabeza. Ah, entiendo eso, asintió Marcos que se fue para entregar a las otras féminas, que se despidieron de su amiga que corrió hacia Inuyasha que estaba molesto. ¿Por qué? ¿Por qué demonios lo hiciste? Solo vine para decirte que la anciana está como nueva, tenemos que movernos, decía Inuyasha con mucho dolor. Bien, solo déjame llevar algunas cosas, respondió Aome suspirando, y cuando todo estaba como debía de estar, ambos se fueron hacia la época feudal, y al día siguiente, Naruto estaba sentado, porque Aome no había vuelto hacia su escuela, algo anda mal, decía Naruto que caminó por los pasillos de su escuela, y se había topado con sus compañeros
compañeras de clase. No veo a Ome, dijo Naruto mirando en todos lados. Sí, llamamos a su casa, pero nos dijeron que se había resfriado, respondió Yuka suspirando. ¿Será por mi culpa?, decía Naruto un poco preocupado. No lo creo, desde que comenzó todo el semestre, se ha enfermado por cada cosa. Pero cuando está completamente recuperada, estudia como loca, respondió Eri hacia Naruto, que estaba en una pose pensativa, porque algo no cuadraba para él. Creo que la visitaré mañana, dijo Naruto que estaba mirando hacia en donde se ponía el sol. Creo que tal vez se cruce con el chico rebelde, decía Yuka en voz baja, y sus compañeras asintieron, mientras imaginaban a un Naruto mirando fijamente a un Inuyasha, que lo miraba con seriedad también. Kiara, decían las féminas imaginando esa escena. Me pregunto qué pasará por sus mentes, decía Naruto con una gota estilo anime muy grande, pero cuando se quiso adentrar más hacia su clase, sintió algo muy fuerte, y miró en una dirección. Kikyo, dijo Naruto sorprendido, pero eso era imposible, porque no era Ome, era la energía espiritual de Kikyo. No se había equivocado. ¿Qué demonios está pasando?, decía Naruto mirando hacia una sola dirección, porque la energía espiritual venía del templo de los Higurashi. Sí, es un hecho que tengo que investigar todo lo que pasa en ese templo, tal vez haya algo con lo cual conecte a la época en que aún existe Kaede, dijo Naruto que recordó a su pequeña amiga, y estaba listo para investigar todo lo que pasaba en el templo, pero con Inuyasha y Ome, antes de que Naruto haya sentido la energía espiritual de Kikyo. Ellos estaban cabalgando hacia en donde se encontraba una bruja llamada Urasue, que se había llevado los restos de Kikyo, pero mientras se encaminaban hacia ese lugar, vieron que había varios cuerpos, y algunos se parecían mucho a Kikyo, para la furia de Inuyasha con la anciana Kaede. Parece ser que hubo varios experimentos, decía Ome mirando a varias mujeres de barro, pero también tenían un rostro bien formado, pero estaban tirados. Maldita bruja, gruñía Kaede con mucho rencor mientras caminaba hacia el encuentro con la bruja Urasue, pero con la bruja maldita sea, he estado aquí por varias semanas, pero el hechizo sigue fallando. Pero ¿cómo es que esta mujer ya haya reencarnado? Eso es imposible, si su reencarnación ya está en este mundo, lo sabría, decía la bruja mirando hacia otro fallo, y cuando se quiso deshacer del cuerpo que había creado, la mujer que se parecía mucho a Kikyo, abrió sus ojos, mientras miraba en una dirección. ¿Qué pasa?, decía Urasue mirando hacia su creación, porque estaba reaccionando por sí misma. Esto jamás me había pasado, decía la bruja que se acercó hacia la mujer que se parecía mucho a Kikyo, que seguía mirando en una dirección. Bah, está tan mal, que ahora mismo, se siente nostálgica, decía la bruja Urasue que se estaba hartando de sus fallos, y miró que su creación seguía mirando en una dirección. Bueno, vi suficiente, habló la bruja que caminó hacia su creación, mientras trataba de quitarle unas hojas que estaban en las manos de su creación, pero la mujer se había negado. ¿Qué pasa? Eso es mío, decía la bruja Urasue con furia hacia su creación, pero mientras forcejeaban el uno al otro, la mujer que se parecía mucho a Kikyo, había hecho que la bruja caiga sentada, para su furia, y cuando quiso castigar a su creación, miró con mucho detalle hacia en donde estaba mirando la peli negra que había creado, y la bruja caminó alrededor de la sacerdotisa, que aún estaban sin poder tener uso de sus poderes. Lo miró con mucho detalle, y se paró detrás de ella, y se dijo, ¿qué estás mirando?, decía Urasue que abrió sus ojos incrédula, porque su creación, estaba mirando hacia una joven que caminaba con un albino, y también una anciana. ¿Pero qué tenemos aquí? Pero si no es más que su reencarnación, ahora entiendo por qué esta se quedó muy aferrada a su miserable vida. Claro, encontró quien está sellando su propia alma. Jejejejejeje, pero tranquila Kikyo, ahora mismo iré para traerte tu alma, dijo la bruja Urasue que se había ido hacia la joven que le quitarían su alma, y Aome sintió que algo venía por ella, y miró en todos lados. ¿Qué pasa?, preguntó Inuyasha con seriedad. Algo se acerca, respondió Aome mirando en todos lados, y ellos estaban caminando en un puente colgante. Ja, mira que me vengo a encontrar.
un semidemonio con la anciana sacerdotisa que casi mató semanas atrás, pero tú eres especial, decía la bruja Urasue con una gran sonrisa. Ahora morirás, bruja, gritó Inuyasha con furia, no estás para matarme, eres solo un mísero semidemonio, los fragmentos de la perla de Shikon aún están por ahí, así que muere, gritó la bruja Urasue con una gran sonrisa, mientras mandaba varios ataques con sus guadañas hacia sus enemigos, que se tuvieron que proteger, pero todo había sido una trampa porque Urasue solo había cortado todas las cuerdas del puente colgante, y Aome tiró una flecha hacia la bruja que lo había esquivado, para después llevarse a ella. Nani, gritó Aome incrédula, mientras gritaba que la soltaran. Aome, gritó Inuyasha que estaba bajando con la anciana hacia el precipicio. Maldición, gritó el albino que rápidamente agarró a la anciana, porque no podría aterrizar por su cuenta, pero con Aome, suéltame desgraciada, suéltame, gritaba la pelinegra con furia, mira cuánta voluntad tienes, incluso ahora mismo te he lanzado un hechizo para que te quedes inconsciente, pero sigues con todos tus sentidos, decía la bruja con una gran sonrisa. ¿Qué? Dijo Aome incrédula, eres especial niña, eres la misma imagen del cual una vez fue la sacerdotisa más fuerte de todos los tiempos, y me refiero a la sacerdotisa Kikyo, y contigo para mi ritual, haré que ella vuelva a la vida, gritó la anciana que había vuelto hacia donde estaba haciendo su ritual. Inuyasha gritó a Aome con mucha desesperación, pero con el nombrado, estaba cayendo sin que lo pudiera evitar, pero el chico con la cola de zorro hizo un hechizo. Y todos cayeron sobre una hoja muy grande. Maldito Shippo, ¿por qué no lo hiciste cuando estábamos en el aire todavía? Gritó Inuyasha molesto, porque creía que no lo necesitarías. Siempre dices que nada escapa a tu poder, respondió Shippo que miró en una dirección, porque Aome había sido secuestrada. Maldición, ¿ahora qué haremos? Gritó Inuyasha que estaba mirando por donde tenían que escalar. Vamos Inuyasha, tienes que cargarme, sabes que con mi poder, te podré ser de ayuda. Hablo Kaede rápidamente, maldición, pero aún estás en recuperación, y todo porque no quisiste reposar como Aome te lo había dicho, y ella dice que yo estoy apurado, gruñó Inuyasha con molestia, solo vamos, aguantaré el dolor, porque sabes que tenemos que hacer todo lo posible por recuperar los restos de mi hermana Kikyo. Habló Kaede mirando hacia el albino, que se agarraba a su cabeza, y habló. Por esa razón algunos dicen, que todos los ancianos deberían morir, pero son muy duros, pero está bien, después de todo, tienes toda la razón, habló Inuyasha que se había agachado, mientras que la anciana se había subido a su espalda. Sujétate anciana, porque haré varios saltos hasta que demos con Aome, y esta maldita de Urasue, gritó Inuyasha que había saltado, y la anciana aguantaba el dolor, porque Inuyasha estaba saltando a toda velocidad, pero con Urasue y Aome, la bruja arrojaba muchas hierbas hacia en donde Aome fue recostada. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso me vas a comer? Preguntó Aome que empezó a llorar muy fuerte, mientras pensaba en sus amigas, y después vino a su mente, un Naruto que estaba con una media sonrisa. No, debí quedarme con él, ahora me comerá una anciana, lloraba Aome muy fuerte. Urusei, no como personas, gritó la bruja con furia, porque la tachaban de caníbal, pero me estás poniendo varias hierbas, decía Aome llorando, es para que tu cuerpo se relaje, pero ahora que lo dices, tal vez con tus restos, me pueda hacer una buena sopa, jejejejejeje, reía la bruja malvadamente, pero una persona se acercaba lentamente. Oh, veo que te cambiaste muy bien, esa ropa de sacerdotisa te queda muy bien, decía la bruja Urasue con diversión. Ella, ¿quién es ella? Decía Aome mirando hacia una pelinegra que estaba sin emociones. Esta mi pequeña niña, es la sacerdotisa Kikyo, se me contó años atrás, que siempre andaba acompañado con un guerrero de cabello dorado. Naruto Uzumaki, pero yo jamás lo he visto, tal vez ella me lo pueda contar cuando tenga tu alma, respondió la bruja Urasue con una sonrisa llena de maldad. Naruto Uzumaki, dijo Aome incrédula, porque había un Naruto Uzumaki en su escuela, y Aome sintió que algo quería salir de ella, y una voz se escuchaba, no digas su nombre, no tienes el derecho, gritó Aome muy fuerte, pero qué interesante, ¿acaso esta sacerdotisa quiso a ese guerrero legendario? Se preguntó
preguntó la bruja Urasue con diversión. Mi vida fue un error, debí esperar, decía la voz que escuchaba Aome. No, aléjate de mí, decía Aome gritando, mientras luchaba internamente, pero la voz se había enfurecido. Como alguien como tú puede tenerlo también, decía la voz con furia, mientras que un estallido de poder se hizo ver. ¿Qué es eso?, decía Inuyasha, que ya estaba llegando, y todas las almas entraron en el cascarón vacío que era la pelinegra, que poco a poco abrió sus ojos, y miró en todos lados. Funcionó, decía la bruja con una gran sonrisa, pero Kikyo vio una figura que le sonreía. Naruto, decía Kikyo, que le había salido unas lágrimas de mucho dolor, porque fue la última figura que quiso ver, y que también quiso decirle muchas cosas. Naruto, ya veo, aún estás en esos días, decía la bruja, que estaba con diversión, y la pelinegra dio unos pasos hacia adelante, mientras que una energía espiritual se hizo sentir, y que mandó a volar a la bruja Urasue, que simplemente dijo, Kiara, porque fue electrocutada. Naruto, dijo Kikyo, que seguía a la figura del que siempre quiso ver. Pero Naruto siguió con su caminata. Espera, Naruto, no me dejes de nuevo, gritó Kikyo llorando, pero Naruto no se detenía. Espera, debí esperarte, lo sé más que nadie, si tan solo, decía Kikyo, que recordó a un albino, y su furia se había intensificado. Creía haber elegido bien, gritó Kikyo con todo el odio del mundo, pero seguía viendo como Naruto se alejaba lentamente. Naruto, gritó Kikyo por última vez, mientras lloraba desconsoladamente. ¿Cómo te atreves?, gritó la bruja Urasue, que arremetió en contra de Kikyo, que con la furia que tenía en toda su alma, mandó un estallido de poder hacia la bruja, que simplemente dijo, mientras era carbonizada, y cayó secamente en el suelo, y Kikyo estaba parada un buen rato, pero después, creyó que también seguía viendo un espejismo. Pero un albino estaba incrédulo. Otra ilusión, decía Kikyo mirando hacia Inuyasha, que estaba sorprendido. Tú eres Kikyo, ¿verdad?, preguntó Inuyasha incrédulo. Creí haberte sellado, respondió Kikyo mirando hacia el albino, que estaba sorprendido todavía. Aome, gritó Shippo, que estaba mirando hacia su amiga. Hermana, ¿eres mi hermana Kikyo?, preguntó Kaede incrédula. Hermana, ¿quién eres tú?, contrapreguntó Kikyo mirando hacia una anciana. ¿Qué hablo? Soy yo, la pequeña Kaede, respondió la anciana sorprendida por lo que estaba viendo. Kaede, ¿acaso esto no es una ilusión?, preguntó Kikyo, que estaba incrédula, porque ella seguía viendo como Naruto se alejaba de ella. Kikyo, habló Inuyasha mirando hacia la pelinegra. Si esto no es una ilusión, ¿qué haces despierto?, gruñó Kikyo mirando hacia Inuyasha, que sonrió salvajemente. Ja, tus flechas no eran nada, y como ves, aún estoy vivo, respondió el albino con diversión. Creí haber elegido bien, pero todo fue una falsa ilusión. Debí esperar a Naruto, habló Kikyo mirando hacia Inuyasha con una mirada sin emociones. Lo mismo me dijiste años atrás, así que lo que me digas ahora, me da igual, gruñó el albino, que sacó su espada. Debí matarte, cuando tuve la oportunidad, debí matarte, eso debía ser, matarte, Inuyasha, gritó Kikyo llorando, y eso había herido a Inuyasha como nunca, pero se había recompuesto, y habló. Ya lo sé, siempre lo quisiste hacer, gritó el albino con furia. Tú me atacaste primero, ¿qué te hice?, gritó Kikyo con furia. ¿Qué?, preguntó Inuyasha incrédulo. Inuyasha, ¿pero de qué hablas?, decía Kaede mirando hacia el albino, que lo miró confundido, y Kikyo estaba sangrándole su hombro. Maldito, lo único que hiciste conmigo, fue solo aprovecharte nada más. ¿Querías la perla? Pues qué bien, la obtuviste, gritó Kikyo, que estaba con una mirada llena de rencor. Ella murió por una herida que le causaste en tu batalla, habló Kaede mirando hacia Inuyasha, que abrió sus ojos incrédulo. ¿Que yo qué? Claro que no hice nada de eso, respondió Inuyasha, que estaba incrédulo. No mientas, lo hiciste, quería que fueras un humano, quería tener una vida contigo, de verdad lo había creído, pero después, me atacaste por la espalda, para después llevarte la perla de Chikon, decía Kikyo, que camino hacia Inuyasha, que seguía incrédulo. Él no sabe nada, ¿acaso?, decía Kaede, que había recordado que algo no cuadraba, y eso lo dijo Naruto en su momento, cuando él estaba con ella todavía.
¿Acaso Naruto tuvo siempre la razón de sus sospechas? Solo soy una alma perdida, Inuyasha, dijo la pelinegra en voz baja. La única forma de que pueda descansar en paz es que pueda acabar con algo que deje pendiente atrás, y ese pendiente eres tú, Inuyasha, gritó Kikyo, que hizo que Inuyasha reciba un choque de poder espiritual poderoso, y el albino, que seguía choqueado, solo dijo: para hermana, tienes que detenerte, que no ves cómo está Inuyasha, él ni siquiera se está defendiendo. Tal vez ni siquiera sepa de lo que estás hablando. Naruto dijo algo así antes. Habló Kaede mirando hacia Kikyo, que empezó a llorar, porque dijeron el nombre de Naruto. Cállate, Kaede, porque estás del lado de él, tú eres mi hermana, somos de la misma sangre, solo quiero descansar en paz. Y la única forma de que lo consiga es con la muerte del ser que me arrebató la vida. Aunque cometí un error muy grave, aceptaré mi castigo, pero me llevaré a Inuyasha conmigo al más allá, gritó Kikyo, que le arrebató el arco y también una flecha a su hermana, porque no quería ver a Naruto, no en este estado. Ella ya no era una humana, solo era un cadáver viviente, y eso la lastimaba mucho. No quiero estar de esta forma cuando aparezca, decía Kikyo, que gritó: Inuyasha muere, gritó Kikyo con furia, pero el albino sacó su katana, mientras contrarrestaba su flecha, pero el poder espiritual de Kikyo era poderoso, y el albino solo dijo: porque la flecha estaba por dar en todo su corazón, y eso hizo que Aome reaccionara, y abrió sus ojos, mientras que también hizo que su alma volviera a su cuerpo. ¿Pero qué?, dijo Kikyo, que sentía que su esencia desaparecería del mundo. No, aún no, tengo que matarlo, gritó Kikyo internamente, pero Aome también era fuerte, mientras que hacía todo lo posible por volver al mundo con el control, y Kikyo se debilitaba poco a poco. No lo harás, gritó Kikyo con furia, y un estruendo se hizo escuchar. Y que hizo que todos los presentes salieran volando, mientras decían: pero la sacerdotisa empezó a correr en otra dirección, porque aún no quería volver al más allá. Aome, gritó Inuyasha, que miró como Aome respiraba con mucha agitación. Pobre alma, se quedó con todas las energías negativas de su reencarnación, todo para seguir en el mundo. Pero ella seguirá vagando en este mundo por siempre, jajajajajaja, reía la bruja Urasue, que después se había esparcido con el viento. Inuyasha, corre, haz que mi hermana entre en razón, ya me contarás los detalles de tu historia, habló Kaede mirando hacia el albino, que miró hacia Aome, y después corrió hacia en donde se había perdido Kikyo, pero con la nombrada, vio la silueta de Naruto. Naruto, dijo Kikyo, que cuando quiso dar un paso, se había caído en un acantilado, pero el albino, que lo había visto, lo había atrapado. Inuyasha, dijo Kikyo mirando hacia el albino, que habló: Kikyo, no pelees más, debes regresar al cuerpo de Aome, te lo suplico, habló Inuyasha mirando hacia la pelinegra, que lo miró con una mirada triste. ¿Por qué me traicionaste, Inuyasha?, preguntó la pelinegra, que empezó a salirles lágrimas. No entiendo de lo que me estás hablando, en serio te lo digo, ni siquiera sé por qué me miraste con una frialdad que jamás me habías dado, gritó Inuyasha con desesperación. ¿Quieres que desaparezca, verdad? Lo entiendo, no soy de este mundo, aferrarme a mi vida que bien muy mal, eso no está bien, pero yo regresaré al más allá, pero si tú vienes conmigo, Inuyasha, gritó Kikyo con furia, mientras daba un ataque de voltaje espiritual hacia el albino, que solo dijo: para Kikyo, te digo que te detengas, no podré sostenerte si sigues con eso, gritó Inuyasha, que sostenía la mano de la pelinegra, que seguía enojada, pero después le salía lágrimas. Me hubiera gustado que todo esto no pasara, dijo Kikyo internamente, pero después el albino, por el forcejeo que hicieron ambos. El poder espiritual de Kikyo hizo que Inuyasha la soltara, mientras que Kikyo había dado un grito nada más, y se perdió en las neblinas que daba el acantilado. Kikyo, gritó Inuyasha, que se sentía perdido. ¿Qué está pasando? Como que yo le hice todo eso. Si fue ella misma quien me quiso matar, lo dijo ella, decía Inuyasha, que estaba golpeando el suelo con rabia, porque se sentía un inútil por no saber qué hacer, y caminó lentamente hacia en donde lo esperaban sus otros compañeros, y cuando llegó hacia en donde estaban la anciana con Aome, Inuyasha estaba preocupado, pero minutos después, Aome se había despertado. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó la pelinegra, que parecía muy debilitada. Aome, me alegro que estés bien, dijo Inuyasha, que dio una media sonrisa. Tu ropa, Inuyasha, dijo Aome sorprendida.
Esto, no es nada, solo espero que puedas tener fuerzas para irnos, habló Inuyasha, que dio una media sonrisa muy rara en él, y Aome asintió sin querer preguntar algo más. ¿En serio seguirás con la recolección de los fragmentos?, preguntó Kaede mirando hacia el albino. ¿Qué hablo? No, quiero que Aome vuelva a su casa, en un lugar que estará segura. Por ahora, me encuentro muy debilitado, irnos en un viaje en mi estado, sería un grave error, respondió Inuyasha, que estaba deprimido. Ya veo, entonces nos vamos, habló Kaede, que planeaba usar el kunai que tenía guardado, porque quería hablar con Naruto, porque Kikyo, su hermana mayor, había vuelto del más allá, y días de caminatas después, llegaron hacia la aldea, y el albino con Aome, caminaron hacia el pozo que llevaría a Aome hacia el presente. ¿Estás seguro que quieres que me vaya?, preguntó Aome sorprendida. Sí, como te dije, estoy debilitado, y tranquila, te diré cuando tendremos que salir. Después de todo, tienes que estudiar y esas cosas, habló Inuyasha con una sonrisa, que Aome había devuelto, y cuando la pelinegra quiso saltar, el albino habló. Aome, solo quiero decirte, que lo lamento mucho, no pude ser de ayuda, casi mueres. Esa es la verdadera razón del por qué quiero tenerte lejos de aquí. Pero cuando me recupere, juro que no te volverá a pasar nada, habló Inuyasha con seriedad. Aome simplemente había sentido, mientras que después, había desaparecido. Maldición, decía Inuyasha deprimido, con que esa era la verdadera razón, decía Shippo mirando el pozo que conectaba con el futuro, siempre un intruso. Decía Inuyasha molesto, como sea, pero me alegro que pienses de esa forma. Después de todo, Aome recién está despertando sus poderes, no es como tú, respondió Shippo, que estaba suspirando de cansancio. Lo sé, eso lo sé más que nadie, respondió Inuyasha, que caminó en una dirección, mientras que veía que una anciana estaba tratando de hacer algo. Decía el albino, que caminó hacia la anciana Kaede, que tenía un kunai. ¿Qué haces, anciana?, preguntó Inuyasha con seriedad. No es asunto tuyo, solo que debo avisarle de todo esto a él, respondió la anciana con seriedad. Traerlo no será nada bonito, estoy seguro que también me culpará de todo esto. Maldición, decía Inuyasha suspirando. Créeme, Inuyasha, Naruto es alguien que también había sospechado que algo estaba mal en la historia. Lo dijo cuando te vio sellado. Cualquier cosa que me quieras contar ahora mismo, yo te voy a creer, habló Kaede mirando hacia el albino, que simplemente se había relajado, porque también quería que llamaran a Naruto, pero por mucho que Kaede puso su poder espiritual en el kunai, no pasaba nada. No sé de qué están hablando, pero escuché de mi padre años atrás, que un guerrero de cabello dorado, siempre estaba batallando con los demonios malvados, decía Shippo mirando hacia Inuyasha con la anciana Kaede, que asintieron, porque sabían quién era Naruto, porque tenía muchos apodos. ¿Qué pasa, anciana? ¿No lo vas a llamar?, preguntó Inuyasha mirando hacia Kaede, que simplemente dijo, no pasa nada, tal vez los sellos dejaron de funcionar, no lo sé, respondió la anciana rascándose su cabeza. O tal vez no quiere ser encontrado por nadie, o quizás está en un lugar que ni siquiera el kunai le puede transmitir tu poder espiritual, decía Inuyasha mirando hacia Kaede. ¿Qué hablo? Y jamás pensé que diría esto, pero tienes razón, dijo la anciana con confirmación. Tu análisis me dice que te tengo que insultar, decía Inuyasha un poco molesto. No le eches la culpa a Inuyasha, es que jamás dices cosas que tienen mucho sentido, decía Shippo aburrido. Soy muy listo cuando me lo propongo, respondió Inuyasha un poco molesto, porque lo tachaban de alguien que no era inteligente. Bien, Inuyasha, cuéntame tu historia, habló Kaede, que después trataría de contactar con Naruto, y el albino lo miró con seriedad, y habló. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo, mis ninjas y tóxicos, jejejejejejeje, es divertido decir eso. Dentro de poco avisaré que fanfic empezaré a subir, porque algunos ya estarán por terminar, y creo que serán unos 3 fanfic, y creo que me darán ideas también, estoy seguro de eso, así que esperen el video, hagan bien sus ideas, porque elegiré algunos, pero cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.